Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy estaremos trabajando en el curso de física el tema de potencia. Ya hemos trabajado lo que es trabajo y ahora pues estaremos trabajando lo que es potencia. Entonces, sin más, comencemos. Antes que nada, vamos a definir que en el trabajo realizado por una fuerza no se considera el tiempo. Entonces, en el trabajo que estuvimos analizando, pues, o lo que nos pedían calcular, no consideramos el tiempo. En uno de los ejercicios que trabajamos mencionaban 6 segundos, pero yo les indicaba de que el tiempo en realidad en ese momento, pues no lo considerábamos porque no es parte de. Sin embargo, ahora en potencia sí tenemos que trabajar con lo que es el tiempo y además el trabajo. Entonces la potencia es la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Esta es la potencia, la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Ok, la unidad de potencia en el sistema internacional es Joule por segundo, el cual se denomina como, vamos a ver, como Watt, que se identifica con una W, o también como vatio. Entonces que también se usa la W como para representarlo. Y es acá como que vamos relacionándolo a los foquitos de que tenemos en nuestra casa, ya sea en nuestro cuarto, en la cocina, en la sala, pues siempre hemos visto un foquito. Entonces, si nosotros decidimos ir a comprar un foquito a la tienda, al supermercado o a una ferretería, siempre nos piden o nos indican de cuántos watts es prácticamente el foquito. Entonces nos dicen, tengo un foquito de 15 watts, otro de 10, tengo uno de 25 watts, ¿de cuál quiere? Entonces ya nos dan a elegir y tenemos diferentes foquitos para elegir. Y es acá donde pues uno dice, bueno, vamos a elegir el de 25 watts, el de 20 watts. Y de esa manera, dependiendo de nuestras necesidades. Pero ¿por qué lo menciono? Bueno, se recuerdan que acá, pues Joule prácticamente es también que es la dimensional que se obtiene en trabajo, que también se considera como energía. Esta es una unidad de energía, Joule. Entonces, prácticamente el trabajo es energía en movimiento. Lo podemos analizar de esa manera. Entonces acá la potencia pues es el consumo de energía por segundo. Entonces prácticamente es como lo podemos analizar al momento de enfocarnos en un foquito. Es cuánto es el consumo de energía por segundo de este foquito. Entonces, y es acá, vamos a mencionar algo muy importante. Bueno, quizá es un dato curioso. Cuando ustedes traten de comprar un foquito, no solo se fijen en el watt, en los watts, porque los watts lo que nos indica es el consumo del foquito. Sin embargo, o el dato que nos debe interesar a nosotros es los lúmenes. ¿Qué son los lúmenes? Los lúmenes prácticamente son la intensidad o qué tanto va o qué tanto brilla el foquito. Podemos tener 800 lúmenes, podemos tener 600 lúmenes, 1000 lúmenes, entonces depende de la cantidad de lúmenes, es la cantidad de brillo que nos proporcionará el foquito. Supongamos que compremos un foquito de 15 watts y ese foquito de 15 watts, supongamos que fuera LED, nos produce 800 lúmenes. Y de pronto haya otro foquito de 25 watts, pero este también produce 900 lúmenes, un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que va a haber un mayor consumo en el de 25 watts que en el de 15 watts. Entonces, es un dato curioso que pueden aplicarlo, que es la aplicación de la física, lo que estamos trabajando ahora, al momento de comprar un foquito, para que ustedes, pues dependiendo de su necesidad, puedan comprar el mejor foquito posible para su casita. Entonces, un watt se define como la potencia que se desarrolla al efectuar un trabajo de un joule en un segundo. Un watt es igual a un joule sobre segundo, donde joule es una unidad de energía, que es igual a kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Estas es prácticamente las unidades del watt. También tenemos que un HP, un horsepower, esto es prácticamente un caballo de fuerza, cuando en algún momento pues
lo mencionan, y esto lo mencionan más en carros, los amantes de los automóviles, dicen cuál es la potencia del motor y a veces mencionan el HP. Entonces, acá pues es prácticamente horsepower, es prácticamente el caballos de fuerza. Entonces un HP, que es un caballo de fuerza, equivale a 746 watts. Entonces la fórmula de potencia es igual a trabajo dividido dentro de tiempo, donde trabajo es fuerza por distancia dividido dentro de tiempo. Y como acá, si nos damos cuenta, tengo fuerza por dividido dentro de tiempo, esto es prácticamente velocidad. Entonces yo también puedo usar esta fórmula, o también puedo usar esta partecita y además que es igual a la potencia, o puedo aplicar esta fórmula donde tengo fuerza por el promedio o la velocidad media que se multiplica por la fuerza, donde T es el trabajo, T es el tiempo, F la fuerza, D distancia. Entonces ahora veamos un ejemplo. Dice, calcular la potencia que en 60 segundos, descarga 800 litros de agua de un tanque que se encuentra a 30 metros por encima de ella. Recordemos que un litro de agua es igual a 1 kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que nos piden acá? Calcular la potencia que se genera en 60 segundos para descargar 800 litros de agua de un tanque. Entonces, que está a 30 metros. Entonces, vamos a más o menos dibujar acá cómo estaría nuestro diagrama, como para tener una idea. Porque si no lo logramos visualizar, pues ahí tendríamos un pequeño problemita. Entonces, en primer lugar, me dice que necesito calcular la potencia en 60 segundos. T es igual a 60 segundos para descargar 800 litros de agua. Entonces supongamos, acá me dice que acá se encuentra la superficie. Hasta arribita tengo el tanquecito. Acá se encuentra el tanquecito, mire. Acá está el agüita, que son los 800 litros de agua que se encuentra en este tanquecito. Obviamente acá tiene una base y todo, pero yo simplemente estoy analizando justamente lo que me indican. Que acá desde el tanquecito hacia abajo, que tenemos 30 metros de altura. Entonces acá tengo 30 metros de altura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que vamos a descargar este tanquecito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces ahora vamos a calcular la potencia necesaria. De calcular la potencia que en 60 segundos descarga 800 litros de agua de un tanque que se encuentra a 30 metros por encima de ella. Entonces recordemos que un litro de agua es igual a 1 kilogramo. Entonces donde tenemos que potencia es igual al tiempo, trabajo sobre tiempo. Estamos analizándolo en esta partecita. Potencia es igual a trabajo dividido entre tiempo. Es decir que donde T es trabajo, y recordemos que trabajo es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esta es una de las fórmulas de trabajo, que es cuando se analiza trabajo de forma vertical. Entonces, con lo que la potencia es igual a trabajo dividido entre tiempo. Como trabajo es igual a masa por la gravedad, sustituimos masa por la gravedad por la altura, dividido dentro de tiempo. Entonces, acá al sustituir, tengo que la masa es igual a 800 kilogramos. Alguien se preguntará por qué 800 kilogramos si acá me están dando 800 litros. Pero recuerden que un litro de agua es prácticamente 1 kilogramo. Entonces, por un litro de agua tenemos 1 kilogramo. Entonces, acá, si tengo 800 litros, prácticamente tendría 800 kilogramos, que es la masa de agua. Entonces acá tengo la masa de agua suspendida desde la altura. Aparte está la gravedad y los 30 metros acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que multiplicar? Tengo que multiplicar los 800 litros, pero tengo que analizarlo en masa, que son los 800 kilogramos. 800 kilogramos por la gravedad, que es 9.81, por 30 metros, dividido dentro de 60 segundos, que es el tiempo que le toma en descargar el tanquecito. Entonces, al multiplicar, tengo que la potencia es igual a 3920 watts, la potencia necesaria para poder descargar los 800 litros de un tanque de agua que se encuentra a 30 metros por encima de ella. Entonces, pero
esto lo podemos expresar también en términos de HP o horsepower, que prácticamente tenemos que potencia es igual a 3920 watts por un HP tiene 746 watts. Watts se cancela con watts y me queda que necesito 5.26 HP, horsepower o caballos de fuerza para poder descargar este tanque. Veamos un ejemplo. Dice, calcule la potencia del motor de un vehículo si desarrolla una fuerza de tracción de 8000 newtons cuando viaja a 20 metros sobre segundo. Bueno, acá me están dando una fuerza y además me están dando lo que es una velocidad. Entonces, ¿cuál es la potencia del motor de un vehículo? Entonces, ¿cuál es la potencia necesaria que debe de generar el motor del vehículo? Si la fuerza de tracción, es decir, toda la energía, la fuerza en general, la sumatoria de fuerzas que tenemos, pues se produce una fuerza o una sumatoria de fuerzas de 8000 newtons. Entonces, ¿cuánta potencia necesito para esa fuerza de tracción y además para que viaje a 20 metros sobre segundo? Entonces, como la fuerza de tracción es de 800 newtons, tenemos que la potencia media es igual a la fuerza por la velocidad media. Entonces, como yo tengo que la velocidad es de 20 metros sobre segundo y la fuerza de tracción es de 800, simplemente tengo que multiplicar 800 newtons por 20 metros sobre segundo. Y acá, al multiplicar, tengo 160.000 watts, que al momento de lo podemos usar notación científica y pasamos de watts a kilowatts. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá dice kilowatts. ¿Qué es lo que sucede acá? Que prácticamente dividí todo esto dentro de 1000 y lo convierto a kilowatts. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Acá prácticamente usamos notación científica. Es lo único. Pero también esto lo podemos expresar en lo que es justamente HP, que es horsepower o caballos de fuerza, pero eso lo vamos a dejar de tarea para ustedes. Pero eso sería lo más importante de lo que es potencia, entonces para analizarlo. Además, pues lo de kilowatt, si se dan cuenta, se usa prácticamente también en lo que es el consumo de energía eléctrica. Entonces acá también lo podemos relacionar, solo que justamente en la factura de luz o en el recibo de luz ustedes pueden analizarlo y les viene el resumen de consumo. Puede ser de 230 kilowatts o puede ser también 1000 kilowatts, dependiendo de cuánto sea el consumo de energía. Ustedes pueden revisar en su factura, pues, y se van a dar cuenta cuánto es lo que consumen normalmente. Entonces a veces viene por kilowatt hora y ya en base a eso se obtiene lo que ustedes tienen que pagar, porque la empresa eléctrica tiene establecido un precio en específico por kilowatt hora, entonces lo que se consume en una hora. Entonces ustedes pueden revisar su recibo de luz, ver cuál es su consumo, y ustedes pueden investigar un poco en internet para saber cuánto es la tasa de electricidad en donde se encuentren. En Shell es un poquito más bajo que en comparación de Energuate, entonces traten de comparar, pero prácticamente es eso. Entonces esto lo vamos a profundizar más cuando trabajemos todo lo que es energía, que es justamente la siguiente unidad. Entonces, pero sin más, damos por finalizada nuestra clasecita. Espero que hayan comprendido. Cualquier duda me lo hacen saber en el aula virtual. Nos vemos en una próxima. Bye bye.